Bueno, como les comentaba, la segunda parte de la clase, o mejor dicho, el segundo video, era poder analizar cuál es la situación de los derechos sociales, ¿sí?, de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, sobre todo de los grupos familiares más vulnerables, en un contexto como el que nos encontramos atravesando, claramente multicausal y transversal, es decir, la pandemia que no solamente afecta, digamos, al sistema sanitario, sino que transversaliza la vida de todos y todas. En este sentido me parece importante e interesante comenzar a visibilizar ciertas problemáticas también como una pandemia, es decir, hablar de pandemias en plural, siendo y considerando la situación justamente de los derechos sociales de los niños, niñas y adolescentes en Argentina como una pandemia en sí misma, una situación sumamente crítica y que, histórica, ¿no? Como un complejo, un combo bastante complejo, y también hablar de infancias y adolescencias en plural, de ahí que, digamos, podamos denominar esta segunda frase como pandemias, infancias y adolescencias, y ver justamente a los derechos sociales en acto y en contexto, sobre todo en un contexto tan apremiante, asfixiante y excluyente como lo es claramente esta pandemia. En este sentido, UNICEF ha realizado, ha publicado varios documentos, principalmente a mí me interesan tres. Uno primero que sale en abril de 2019 y hace una proyección, ¿sí?, sobre el impacto de la pandemia en la garantía y satisfacción de los derechos sociales de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y después hace una encuesta también en abril, a un grupo poblacional para ver cuál es la situación, digamos, social y económica por la que se encuentran atravesando, un documento que actualiza, ¿sí?, en agosto y hace una proyección comparativa de los resultados obtenidos en el primer sector poblacional encuestado. En este sentido, y haciendo, digamos, una mirada temporal, el primer informe que a mí me interesa destacar de la UNICEF se titula La pobreza y la desigualdad de las niñas, niños y adolescentes en Argentina, efectos del COVID-19, y habla, ¿no?, justamente de esta idea de pandemia sin plural y de visibilizar lo invisible, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la situación generada a partir de la pandemia por COVID-19 en lo que hace al acceso, goce y garantía de los derechos sociales de las personas menores de edad? El informe comienza diciendo: el COVID-19 generó una emergencia de salud pública de dimensiones inéditas, con impactos inmediatos y en el largo plazo, que conllevan riesgos y efectos particulares en las niñas, niños y adolescentes y sus familias, especialmente en aquellas en las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud, las niñas y niños son las víctimas ocultas de la pandemia. Las medidas requeridas para evitar la propagación del virus impactan en la situación económica de los hogares, en particular de aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, las familias más vulnerables que viven hacinadas, las que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Este estudio, digamos, proyectado que hace UNICEF en esta oportunidad, se centra así en lo que hace a la pobreza monetaria, ¿sí? Así que me parece que es un recorte que hay que tener en cuenta cuando uno analiza este documento. Y comienza justamente con esto que les comentaba de la proyección en la pobreza monetaria y de los pobres COVID, ¿no? Y dice, como vemos, personas que no estaban en situación de pobreza y que justamente en el contexto actual pasan a estar en situación de pobreza, y personas que estaban en situación de pobreza que pasan a estar en situación de indigencia. Y lo que dice la UNICEF es: partiendo de un nivel inicial de pobreza de niños, niñas y adolescentes en 2019 del 53% hacia fines del 2020, la pobreza infantil podría situarse en un 58,6%. Por su parte, la pobreza extrema, indigencia, hacia fines de 2020 sería del 16,3%, habiendo partido del 14,1%. Es decir, en lo que hace a la pobreza se proyecta un 5% más en términos anuales, desde fines de 2019 a 2020, y en lo que hace a la indigencia, un 2% más de fines de 2019 a fines de 2020,
en el proceso, ¿no?, de infantilización de la pobreza, esta idea de que la pobreza afecta en mayor medida y de manera desproporcionada a las personas menores de edad. Y sigue. Estos podrían denominarse pobres COVID, dado que surgirían como consecuencia de la recesión pronosticada. En un sentido estricto se trata de personas que en otra situación hubiesen podido salir de la pobreza y no lo logran por caída de los ingresos, lo que, a su vez, podría estar provocada por problemas en el mercado del trabajo, empleo, o bien que entraron a la pobreza por motivos asociados a la cuarentena y a la reducción del nivel de actividad económica asociada. ¿Sí? Esto de justamente la pandemia generada por el COVID-19 es transversal y tiene, digamos, efectos que se propagan en muchísimos ámbitos y sentidos. Y también lo que hace es puntear, ¿sí?, o profundizar ciertos perfiles de desigualdad de los pobres COVID. Y dice, discúlpenme, bueno, lo voy a ir moviendo. La pobreza afecta a más niños, niñas y adolescentes que residen en hogares con jefatura femenina, principalmente monoparentales, es decir, hogares comandados por una mujer, lo que marca una primera inequidad en términos de género. En el caso de los hogares con jefatura femenina, los niveles de pobreza alcanzarían a fines de 2020 el 67,5% de los hogares. La prevalencia de la pobreza es muy elevada en los hogares con un jefe o jefa desocupado, que es del 94,4%, trabajador no formal en el 83,9%, independiente no profesional en el 81,5%. Aquí también pueden observarse inequidades de género. Los niveles de desocupación y la informalidad laboral es más marcada entre las mujeres que los varones. Las trayectorias laborales de las mujeres muestran inserciones más precarias en el mercado laboral. Una de las incidencias más elevadas de la pobreza se produce cuando la vivienda donde residen los niños y las niñas están situadas en una villa, acá es del 91,7%, y dice, también aumenta significativamente cuando los niños, niñas y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia tiene hasta 6 años de educación, que eso se proyecta en el 92,9%, o es un migrante internacional, el 70,8%. Por lo cual vemos también que en los perfiles de desigualdad, a la par de la infantilización de la pobreza, tenemos la feminización de la pobreza, y cómo la pobreza, en esta idea de la doble carga que tienen las mujeres cuando son a su vez madres, en el sentido de los deberes y tareas de cuidado, y a su vez los deberes, digamos, y tareas que hacen a su desarrollo laboral. Que esto también lo va a retomar cuando hace un análisis de situación a partir de la encuesta. Y sigue la UNICEF. La situación, y profundiza, digamos, la situación en los barrios populares, o sea, en los barrios de emergencia, las villas. Casi el 90% de los barrios no cuenta con acceso formal al agua corriente. El 98% no tiene acceso a red cloacal, el 64% no tiene acceso a la red eléctrica, y el 99% de los hogares que residen en barrios populares no accede a la red formal de gas natural, ¿sí? O sea, tenemos a un 98% que no tiene red local y un 90% que no tiene acceso al agua corriente, digamos, teniendo aparte en cuenta los cuidados que requiere, los cuidados y tareas de higiene que requiere el COVID-19. Y sigue. Se trata de barrios en los que las viviendas tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, explicada fundamentalmente por ser viviendas inconvenientes y estar en situación de hacinamiento, dimensiones que adicionalmente son factores de preocupación para la aplicación de las medidas de contención frente a la pandemia. Es decir, tanto las medidas de higiene como las medidas de distanciamiento se tornan muchas veces digamos, imposibles de sostener para las familias que viven en los barrios populares, por una situación claramente de desigualdad que es previa. Por eso me parece que cuando hablamos de vulnerabilidad y pandemia, y esto también lo marca en un documento aparte, más general, la ONU, dice, bueno, la capacidad de resiliencia de las personas y sus familias claramente depende, ¿sí?, de la situación prepandémica. ¿Sí? Si yo ya estaba en la situación prepandémica, por decirle de alguna manera, en una situación de vulnerabilidad social, bueno, la pandemia viene a acelerar, viene a acentuar, ¿sí?, viene a tornar aún más excluyente a ese grupo social.
Y sigue. Los efectos de la pandemia sobre la equidad de género son muy significativos en los barrios populares. Para el 34% de las mujeres que viven en barrios populares, la ocupación más relevante corresponde a tareas fijas en el hogar y sin sueldo. El 12% se desempeña en trabajos no registrados, mientras que no posee trabajo el 26% de las mujeres. Es decir, que comparativamente el nivel de desocupación para las mujeres, disculpen, es mayor, y las tareas sin ingresos son responsabilidad exclusiva de ellas. Es decir, en este sentido que ya marcaba anteriormente sobre los hogares monoparentales. Monoparentales y comandados por una mujer, claramente. Y bueno, los resultados de las entrevistas que hizo la UNICEF, publicadas en agosto de este año, que vienen a actualizar las encuestas que se publicaron y realizaron durante el mes de abril. Yo acá les traigo algunos de los datos que me parecen más elocuentes para analizar, digamos, el nivel de impacto que ha tenido en los derechos sociales la pandemia por COVID-19, en las familias claramente más vulnerables y en las familias en las que residen personas menores de edad. En este sentido, UNICEF revela que el 92% de los hogares cumple con el lavado de manos con agua y jabón. El 98% de los hogares contestó que tiene los insumos necesarios de prevención, limpieza y desinfección, es decir, hay un 2% que no llega a estos servicios, y esto presenta una mejora sobre la encuesta realizada en abril, en la cual solamente el 93% de las personas encuestadas dijeron que tenían acceso a los elementos necesarios de limpieza y desinfección. Después habla de los niveles de endeudamiento de las familias y dice que el 12% de las personas tiene una deuda con ANSES, el 7% tiene una deuda con tarjetas, el 5% con el crédito bancario, el 1% con prestamistas, y otro 3% tiene deuda con otro tipo de acreedores. Después, en términos de cuántos hogares tuvieron que recurrir a algún préstamo fiado por parte de algún comercio de alimentos, dice que el 15% del total, ¿sí?, tuvieron que recurrir a pedir fiado alimentos, de los cuales el 25% corresponde a hogares en villas o asentamientos, y de ese 25%, el 22% tiene acceso a la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Después sigue, digamos, la encuesta de UNICEF y analiza todo lo que tiene que ver con la situación laboral y el acceso al empleo en los hogares. Y dice, hogares con miembros que perdieron el empleo, bueno, en abril era del 7,2, en julio es del 7,4, es decir, aumentó, ¿sí?, el nivel de desempleo. Después dice, hogares con miembros que vieron reducidas las horas de trabajo. Bueno, acá hay una reducción en comparación a abril, ya que en abril fue del 37% y en julio es del 30%. Pues dice, hogares con miembros que les bajaron las ventas, pedidos, clientes o changas. Acá hay una mejora en relación a abril, ya que de abril era del 33% y en julio ya es del 24%. Y por último dice hogares con miembros que fueron suspendidos temporalmente. Acá también hay una mejora respecto de abril, que en abril fue del 18% de las familias encuestadas, y en julio es del 13% de esas familias. Después otra cuestión que analice y que a mí me parece atinado que podamos profundizar y reflexionar hoy, es lo que tiene que ver con el consumo de alimentos. Y dice, ¿cuántas familias tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero? Acá hay una mejora respecto a abril, en abril fue el 28%, en julio es al 26%. ¿Algún miembro del hogar acudió a algún comedor comunitario o retiró viandas y alimentos? Acá hay una suba, digamos, en las respuestas positivas, en abril era del 7%, en julio ya es del 10%, y dice, ¿algún miembro del hogar tuvo problemas para acceder al comedor comunitario o para retirar viandas o alimentos? El 8% en abril, el 1% en julio, y me parece que esta de la complejidad, que era justamente bastante mayor en abril a julio, también se impacta en el ítem anterior, es decir, el Estado salió, digamos, a solucionar estas problemáticas de acceso a los comedores comunitarios, y por eso justamente son más las familias que acceden y menos las familias
que a julio de 2020 plantean alguna problemática en el acceso. Otra cosa que analiza en términos de alimentos son los hogares en donde al menos un miembro acudió a algún comedor comunitario, retiró viandas, y dice que solo el 10% pudo acceder tal cual lo hacía antes de la pandemia. Bueno, el 68% dijo que sí, en mayor cantidad dijo el 5%, y en menor cantidad dijo el 28% de las personas encuestadas. Después claramente analiza desde la feminización, claramente, y de la doble carga que tienen las mujeres en cuanto al cuidado y al desarrollo de sus tareas laborales, sobre todo, digamos, en tiempos en los cuales el caballito de Troya es claramente el teletrabajo. Y dice, la participación de la mujer en las actividades del hogar habitualmente durante la pandemia. El total de actividades en el hogar, dijo que en la normalidad era el 74%, y en cuarentena el 78%, que aumentó un 2% la cocina, que aumentó un 2% en las compras, que aumentó ya un 5% en el lavado de los platos, un 4% en la limpieza de la casa, un 3% en el lavado de los productos, digamos, como medida preventiva hacia el COVID, y un 1% en tareas de recreación o juego con los niños, niñas y adolescentes, y también dicen que fue un 4% más elevado las tareas de acompañamiento escolar a los niños, niñas y adolescentes. Y tan solo el 41%, o sea, menos de la mitad de las mujeres, declara poder conciliar las demandas en el mercado laboral y del hogar. Por último, claramente, se tiene que ver con derechos sociales y acciones positivas, son las políticas públicas de transferencia, ¿no? Y a abril de 2020, UNICEF proyectó un acceso del 22% de las familias encuestadas, lo cual proyecta a julio de 2020 del 47%, es decir, más del doble de las familias encuestadas accedieron al ingreso familiar de emergencia. En cuanto al bono de la asignación universal por hijo, también aumentó del 28 al 31%, un bono para jubilados aumentó en un 1%, de 4 a 5%, y la tarjeta alimentar o otros apoyos alimentarios proporcionados por el Estado, también se observa claramente un aumento elocuente. En abril de 2020, solamente el 19% de las familias encuestadas declaró tener acceso a apoyos alimentarios, y ya a julio fue del 36%, o sea, casi el doble de las familias. Y después otra cuestión que me parece interesante destacar es cuáles son las percepciones respecto a estas acciones, digamos, a estas acciones de transferencia realizadas por el Estado en esta situación claramente excepcional y de emergencia. Se les pregunta a las personas si consideran que la ayuda económica que está brindando el Estado es necesaria. Disculpenme. Ahí va, así lo pueden ver mejor. Con relación a las personas se contestó en el 95%, y con relación a las empresas en el 77%. ¿Considera que la ayuda ha sido escasa? La mayoría entiende que sí, entiende un 36% que sí, y la mayoría entiende que ha sido más escasa respecto de las personas en un 33%, y respecto de las empresas en un 22%, y dice, ¿cree que estas ayudas se deben mantener en el tiempo? Bueno, sí en un 76%, un 73% respecto de las personas, y sí 45% respecto de las empresas. Dicho este cuadro de situación, es decir, en qué lugar están hoy, ¿sí?, las infancias y adolescencias, cómo está la situación de garantía y de goce efectivo de sus derechos sociales, que justamente es el contexto en el cual el sistema de protección integral sale hoy a ser la institucionalidad que viene a brindar la garantía de estos derechos. Me parece que es interesante que lo podamos tener en cuenta a la hora de analizar tanto las políticas públicas, tanto las medidas de protección especial,
y así también las medidas excepcionales, porque justamente este es el contexto sumamente complejo en el que nos encontramos atravesando la sociedad entera, y claramente también las infancias y adolescencias de nuestro país. Ahora sí, en el segundo, o mejor dicho, el tercer video, perdón, la idea es que podamos ya sí ingresar en esta institucionalidad, ya sí ingresar en el sistema de protección integral, y veamos los primeros dos niveles de intervención, es decir, la dimensión colectiva a través de las políticas públicas y la dimensión individual a través de las medidas de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.